Bienvenidos a Voces de Terror. ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Y qué hora es en tu país? Ponte cómodo, apaga la luz y prepárate para escuchar lo que muchos preferirían olvidar. Nunca pensé que una caja de cartas pudiera destruir la poca paz que me quedaba. Volví a casa de mi abuela 2 semanas después de su entierro. Era la última persona que me quedaba de la familia. La casa, antigua y polvorienta, parecía aún esperarla. El reloj de péndulo seguía marcando las horas como si ella aún estuviera sentada en su sillón, tejiendo. Pero ya no había hilo, ni agujas, solo silencio. Fue mientras limpiaba el desván que encontré la caja. Una de esas de madera, con cerradura oxidada, cubierta por una manta de lana y años de polvo. Dentro había una pila de cartas atadas con una cinta azul, todas fechadas entre 1965 y 1974, todas firmadas por mi abuela y dirigidas a alguien llamado E. No conocía a ningún E en la familia. Tampoco encontré respuestas entre los papeles del archivo, ni en las fotografías antiguas, pero algo me empujó a leerlas. La primera hablaba del nacimiento de un hijo que no recuerdo que existiera. La segunda, de una decisión difícil, de un lugar al que lo habían enviado. A medida que avanzaba en las cartas, la voz de mi abuela se volvía más desesperada, más culpable, más temerosa. Lo hice por tu bien, decía en una. Me dijeron que allí estarías a salvo, decía en otra. Pero desde que te fuiste, las cosas no están bien aquí. Eso me inquietó. Empecé a obsesionarme. Cada noche leía 1 o 2 cartas. No podía parar. Me fui encerrando en mí mismo, apagando el teléfono, dejando de contestar mensajes. Soñaba con la voz de mi abuela, con un niño que lloraba, con alguien, tocando mi puerta por dentro. Fue entonces cuando la vi. Una carta al fondo de la caja, cerrada, sin abrir, sin leer. Era diferente. El papel era más grueso, más oscuro. La tinta de la dirección parecía escrita con pluma negra, casi con rabia. En el reverso, en vez de fecha o firma, solo decía: no abrir bajo ninguna circunstancia. La tomé con cuidado. Sentí un escalofrío que me bajó por la espalda. La dejé sobre la mesa del comedor y traté de ignorarla. Pero no podía. Era como si irradiara algo, como si supiera que la estaba viendo. Esa noche soñé con la casa, pero no como estaba ahora, sino como era hace 40 años, con paredes limpias, cuadros en su sitio, con mi abuela joven llorando frente a la chimenea, y una figura sentada en el sofá, tapada por una sábana blanca, silenciosa, inmóvil. Me desperté gritando. No aguanté más. Abrí la carta. No contenía más que un mensaje corto. No debiste hacerlo. Ahora recuerdas lo que eras. No entendí. Me miré las manos. El pecho me latía con fuerza. Y entonces noté que había algo más. Una pequeña foto. Una Polaroid gastada. Era yo, o alguien como yo, de niño, sostenido por una mujer que no era mi madre. Y detrás, escrito con la misma tinta negra: eres tú. Siempre fuiste tú, solo olvidaste. Pasé las siguientes horas en estado de shock. Rebusqué entre los papeles antiguos, los certificados de nacimiento, los diarios, todo lo que pudiera decirme si eso tenía sentido. Fue entonces cuando lo encontré. Una nota médica fechada en 1971, a nombre de una mujer con mi apellido. Una declaración de ingreso voluntario, de un niño de 6 años. Nombre: E. Fecha de nacimiento, la misma que la mía. Me costó aceptarlo, pero algo en mi interior encajaba. Yo no era el nieto, yo era el hijo. Mi madre había sido en realidad mi abuela. Me crió como si yo fuera su nieto porque, según ella, yo no debía recordar. Había algo oscuro en mí, algo que se intentó ocultar. Y ahora, tras leer la carta, lo había recordado todo. Las voces,
La otra habitación, el accidente, el por qué me alejaron y por qué nunca debí volver. Desde esa noche, las cosas cambiaron. A veces me despierto y no estoy seguro de en qué año estoy. Los relojes se desincronizan. La radio suena con voces que reconozco pero no entiendo. Y por las noches, escucho pasos dentro de mi habitación. A veces, la cinta azul con la que estaban atadas las cartas aparece suelta sobre mi cama. Y esta mañana, al despertar, había una carta nueva. En el mismo papel oscuro, en la misma tinta negra, sin remitente. Solo decía: bienvenido de vuelta, E. Ya es hora de terminar lo que empezaste. Me mudé a esa casa por necesidad, no por gusto. Había perdido mi empleo, mi pareja me había dejado y ya no podía seguir pagando la renta del apartamento. La casa era vieja, enorme y extrañamente barata. Cuando pregunté al agente inmobiliario por qué, solo dijo: nadie se queda mucho tiempo, pero es estable. No entendí a qué se refería. Pensé que hablaba de la estructura. Desde el primer día noté que algo no iba bien. No eran fantasmas, ni puertas que se cerraban solas. Era algo más sutil. El reloj de la cocina, por ejemplo, marcaba siempre las 6:17. Por más que lo cambiara, volvía a esa hora. Las luces parpadeaban, pero no de forma caótica, sino en intervalos precisos, como si respondieran a algo o a alguien. Un día, abrí un cajón y encontré una llave antigua con una etiqueta: sótano, solo si estás preparado. Lo ignoré. ¿Preparado para qué? Con el paso de las semanas, empecé a sentir déjà vus. Conversaciones que ya había tenido. Momentos que se repetían con ligeras variaciones. Soñaba con personas que no conocía, pero que al despertar recordaba perfectamente. Y luego un día, entré al baño y el espejo me devolvió una imagen distinta. Yo, pero más joven, sin canas, con los ojos brillantes, como si la vida aún no me hubiese pasado por encima. Parpadeé y la imagen volvió a la normalidad. Decidí abrir el sótano. La llave encajó a la perfección. La puerta se abrió con un crujido largo, como si nadie hubiese bajado en años. Lo primero que vi fueron relojes. Docenas de relojes de todo tipo, en todas las paredes, de péndulo, digitales, de arena, todos sincronizados, pero no marcaban la hora real, marcaban momentos. Fechas y horas grabadas en placas metálicas junto a cada uno. Me acerqué al primero. 03 de abril de 2015, 17:32. Renunciaste a tu sueño. El segundo. 11 de octubre de 2018, 21:07. Decidiste quedarte en vez de irte con ella. Sentí un escalofrío. Cada reloj marcaba una decisión. Un instante que me había cambiado para siempre. Era como una galería de todo lo que pudo haber sido, o todo lo que había sido y olvidé. En el centro del sótano había una silla y una pequeña caja. Encima una nota. Elige uno, solo uno, y observa. Lo hice sin pensar. Tomé el reloj con la fecha en que dejé ir a la persona que más he amado. Lo coloqué en la caja. Todo se oscureció. Y entonces desperté. No estaba en mi casa. Estaba en el mismo apartamento que compartí con ella hace años. Lo más extraño, ella estaba allí, viva, sonriendo. Yo también era distinto, más joven, feliz. Era como haber viajado atrás en el tiempo, pero sin el peso del presente, sin recordar del todo quién era, solo con la sensación de que algo era diferente. Los días pasaban y todo parecía perfecto. Ella cocinaba como siempre. Me hablaba como si nunca nos hubiéramos separado. Yo trabajaba en un lugar que no reconocía, pero todo tenía sentido. Hasta que empecé a recordar el sótano, la caja, el reloj. Una noche, me levanté y volví a encontrar una puerta, parecida a la del sótano, y al abrirla, me vi a mí mismo, en la otra versión de mi vida, solo, en la casa antigua, leyendo un libro. Fue entonces cuando comprendí, no había viajado en el tiempo. La casa no me había hecho retroceder,
Me había partido. Una versión de mí seguía su curso. Y otra había tomado el otro camino. Intenté volver. No supe cómo. A la mañana siguiente ella me abrazó y me dijo: soñé que estabas atrapado en un lugar oscuro, lleno de relojes, y que querías volver a mí. Yo no supe qué decirle, solo la abracé, con fuerza. Pero esa noche, la casa se derrumbó, literalmente. Paredes que se disolvían, techo que se abría hacia el cielo, y en medio del caos una voz. Mi voz. No puedes vivir en las dos líneas, elige. Tuve que hacerlo. Desperté en la casa original, solo, pero la caja ya no estaba. Solo había una nota. Ya no se puede retroceder. Desde entonces, cada día a las 6:17, la puerta del sótano se abre sola. Y escucho pasos. A veces creo que son míos. De ese otro yo que eligió quedarse. Y aún me está buscando. No estoy seguro de cómo empezó todo. Quizás fue la pandemia, la soledad o simplemente yo. Lo único que sé es que desde hace meses escucho una voz. Una que suena exactamente como la mía. No estoy loco. O eso quiero creer. Al principio era un murmullo. Apenas un susurro cuando estaba por dormirme. Una frase suelta. A veces una palabra que no tenía sentido. Pensé que era mi cerebro jugando trucos, como ese momento entre el sueño y la vigilia en el que uno oye cosas, pero luego empezó a hablar durante el día, siempre cuando estoy solo. Lo extraño es que no suena como una alucinación. No viene de dentro de mi cabeza, viene de otro lado, de la casa. A veces desde el pasillo, a veces desde el baño, o desde la cocina mientras lavo los platos. La primera vez que me dijo algo claro, me estaba cepillando los dientes. ¿No te cansas de fingir que eres tú? Me congelé. No había nadie. La voz era exactamente la mía, pero tenía una especie de desprecio, como si supiera algo que yo no. Esa noche no dormí. Decidí ignorarla, cambiar de rutinas, poner música, llenar mi día de ruido para que no pudiera colarse. Funcionó un tiempo hasta que empecé a verla. No es un ver literal, es más bien una presencia, una figura que se mueve justo cuando no estoy mirando, una sombra que cruza por el rabillo del ojo, siempre con mi forma, como si mi reflejo se hubiera escapado del espejo y estuviera caminando por mi casa. Un día, me animé a hablarle. ¿Quién eres? Y la voz respondió: soy quien eras antes de mentirte. A partir de ahí todo se volvió más extraño. Las luces parpadeaban solo cuando estaba solo. Mi reflejo tardaba una fracción de segundo más en imitarme. Las grabaciones de mi voz sonaban diferentes, más lentas, más graves, como si estuviera cansado. Fui a un psiquiatra. Me recetaron ansiolíticos, no ayudaron. Fui a un terapeuta. Me dijo que probablemente era un trastorno disociativo causado por aislamiento. Pero yo sabía que no era eso. Sabía que la cosa que hablaba conmigo no era un invento. Era yo, o algo que me estaba suplantando poco a poco. Una noche desperté frente al espejo del baño, sin saber cómo había llegado allí. Tenía una frase escrita en el cristal empañado: solo uno puede quedarse. Ese día algo cambió. La voz ya no me hablaba desde fuera. Empezó a hablar desde dentro de mí. Al principio pensé que era un pensamiento involuntario, como cuando cantas mentalmente. Pero no, esta voz me hablaba sin que yo pudiera detenerla. Hoy no vas a salir de casa. Ella no quiere verte, solo finge. ¿Y si desapareces un rato? No harías falta. Déjame hablar con ellos, lo haré mejor. Ese día algo cambió. La voz ya no me hablaba desde fuera. Empezó a hablar desde dentro de mí. Al principio pensé que era un pensamiento involuntario, como cuando cantas mentalmente. Pero no. Esta voz me hablaba sin que yo pudiera detenerla. Hoy no vas a salir de casa. Ella no quiere verte, solo finge. ¿Y si desapareces un rato? No harías falta. Déjame hablar con ellos, lo haré mejor. Me vi obligado a grabarme durante todo el día. Cámaras, micrófonos, todo. Buscaba pruebas. Algo que me dijera que estaba perdiendo el control. Y las encontré. En una grabación,
Me veo de pie frente a la cámara. Yo no recordaba haberla hecho. Me acerco lentamente al lente y digo, con una sonrisa torcida, «Ya casi es mi turno». Y luego apago la cámara. No recuerdo nada de eso. Mi terapeuta pensó que era sonambulismo. Pero yo no duermo con los ojos abiertos. No sonrío así. Esa expresión no era mía. Llamé a mi mejor amiga. Le conté todo. Me creyó a medias. Aceptó quedarse una noche conmigo, solo para observar, para vigilarme. Fue un error. Esa noche me desperté solo. La puerta de mi habitación estaba abierta. La luz del salón encendida. Salí y la encontré llorando en el sofá. Estaba temblando. Le pregunté qué pasaba y me respondió, Tú estabas despierto, pero no eras tú. ¿Qué viste?», le pregunté. «Te sentaste frente a mí y comenzaste a hacerme preguntas, como si no me conocieras. Pero lo peor fue cuando me dijiste, él va a desaparecer pronto, lo sabes, ¿no?». No supe qué decir. Ella se fue esa misma madrugada y nunca volvió a responder mis mensajes. Desde entonces, cada día me cuesta más distinguir entre lo que soy y lo que dice la voz. A veces despierto en lugares distintos. A veces veo mensajes escritos en mi propia letra que no recuerdo haber dejado. Uno decía, «Lo estás haciendo difícil, pero al final te vas a rendir». Hoy me miré al espejo y por primera vez no me reconocí. No por el físico, sino por la mirada. Mis ojos ya no eran míos, y mientras grabo esto noto algo que me aterra. Mi voz ya no suena como antes. Si estás oyendo esto, y alguna vez sentiste que alguien más vivía dentro de ti, no lo ignores, porque quizás no seas tú el que tiene el control. Quizás seas solo el eco del verdadero ocupante. Nunca pensé que volvería a este pueblo, pero cuando murió mi madre tuve que regresar. La vieja granja familiar estaba igual que la recordaba. El mismo camino polvoriento, el granero desvencijado, los árboles que parecen susurrar con el viento. Me sentía extraño, como si el tiempo hubiera quedado atrapado aquí. El primer día, mientras revisaba los terrenos que una vez fueron nuestras tierras de cultivo, vi algo que no recordaba. Un agujero, justo en medio del campo. No es un agujero cualquiera. Era perfectamente redondo, de un negro absoluto, como si el suelo hubiera tragado un trozo de cielo. Miré dentro y no sentí nada. Ningún eco, ningún fondo, solo oscuridad infinita. Al principio pensé que era una broma de los jóvenes del pueblo o alguna trampa que había dejado el tiempo. Pero algo me decía que debía tener cuidado. Pasaron los días y la atmósfera en el pueblo cambió. Gente empezó a desaparecer. Primero fue el viejo Tomás, el vecino que siempre saludaba con una sonrisa. Luego Marta, la maestra, y después varios más. Todos desaparecieron sin dejar rastro. Lo extraño es que todos habían estado cerca del agujero poco antes. Nadie vio que se fueran. Nadie los escuchó. Nadie los encontró. Como si se los hubiera tragado la nada. El pueblo empezó a llenarse de miedo y susurros. La gente evitaba pasar cerca de ese lugar. Yo también intenté ignorarlo, pero la curiosidad se hizo insoportable. Empecé a investigar, a preguntar en silencio, a recorrer el campo con más atención. Una noche, mientras miraba el agujero bajo la luz de la luna, sentí un frío helado que me recorrió el cuerpo. Algo invisible parecía llamarme, y entonces apareció la nota. No había nadie alrededor cuando la encontré, clavada en una rama seca, casi oculta entre las hojas. La nota decía, «Nosotros no estamos dentro. Tú eres el que cayó hace tiempo». Las palabras retumbaban en mi cabeza. ¿Qué significaba? ¿Yo? ¿Había caído en ese agujero y no me había dado cuenta? ¿Estaba atrapado en algún lugar entre mundos? La noche siguiente, volví al agujero con una linterna y mi corazón latiendo con fuerza. Miré dentro y esta vez sentí que algo me devolvía la mirada. Un susurro, apenas audible, comenzó a rodearme.
y sentí que el suelo bajo mis pies ya no era firme. El agujero parecía crecer, tragar el aire, y mi visión se empezó a oscurecer. Intenté apartarme, pero ya era demasiado tarde. Desde ese día, no sé si sigo aquí o si soy parte de esa oscuridad sin fondo. ¿Y tú, que escuchas esta historia, dime, ¿alguna vez has sentido que hay lugares en tu mundo donde perderte es solo el principio? Esto fue Voces de Terror. Espero que las historias de hoy hayan logrado acompañarte o perturbarte, al menos un poco. Subo nuevos relatos con frecuencia, así que si te gustó este viaje, te invito a quedarte, darle me gusta y suscribirte. Te dejo aquí 2 videos que seguro también te van a atrapar. Y recuerda, hay voces que solo se escuchan cuando todo lo demás se queda en silencio.